van por mineras canadienses. Así es, mexicanos. Ya lo mencionó la presidenta. Dijo, bueno, si quieren estar aquí en México, tienen que hacer lo mismo como si estuvieran en su nación, en Canadá o en Estados Unidos. Ya basta de estar haciendo ecocidios y sobre todo por un accidente que sucedió hace pocos días. Y bueno, con estas amenazas, porque siguen con la idea. Los canadienses, a pesar de que Donald Trump le puso una arrastrada a su primer ministro y que ya despertaron de que no somos sus primos, no somos sus medios hermanos, vamos a ponernos fuertes y vamos a hacer lo mismo de provocar aranceles a Estados Unidos si las aplica. Bueno, a pesar de que ya se pusieron los pantalones, los canadienses contra Estados Unidos, contra Trump, bueno, ellos todavía siguen con la idea de querernos sacar del TEMEC, a pesar de que, pues, esto que está sucediendo. Bueno, ¿qué le preguntaron al presidenta por esta cuestión de las mineras? Y claramente hicieron la mención de las mineras canadienses. Ellos van a salir perdiendo si nos quieren sacar. Primero, para hacerle frente a China, necesitan a México. Entre este grupo de 3 países del TEMEC, Estados Unidos, Canadá y México, Estados Unidos y México, son los más importantes. Canadá solo es como el del 10%. Ahí está casi como de florero. Sí invierte, pero no es tanto. Si él nos quiere sacar, entre Estados Unidos y Canadá no la van a armar contra China. Además de que, bueno, nos salimos nosotros. Ya estamos preparando todas las bases para irnos con China porque nos están orillando. ¿Qué pasaría con las mineras canadienses? Ahora sí, se cumpliría las fake news que andan por aquí de que Claudia las va a expropiar. En ese momento se expropian porque son muchísimas. Acuérdense las concesiones que les dejaron en el primer tratado de libre comercio. Ahí les regalaron todo, que fue Salinas. Ese fue el desgraciado que les dio todo. Entonces lo que hizo el presidente AMLO fue de que, bueno, no se las voy a quitar, pero ya no voy a dar ninguna concesión de ese tipo. Porque a pesar de todo, regatean para pagar impuestos. Así son de lacras y de hipócritas estas mineras. Y bueno, vamos a ver qué dijo por esta cuestión. Del esquema outsourcing. Habría que revisar todo esto, obvio que se señala que se está cuestionando, porque bueno, pues el desgaste siempre es a lo que le apuestan generalmente las empresas grandes como estas, y aunado a esto preguntarle, presidenta, bueno, pues si se pudiera revisar este caso. Le he dado seguimiento, de hecho he entrevistado a los mineros, y la pregunta también, usted hace unos días en este mismo tema de las minas dijo que se va a hacer una revisión también de las condiciones de trabajo en las minas, de que se esté cumpliendo, incluso porque hay muchas mineras canadienses en nuestro país. Ha habido reclamos incluso del tema ambiental, de los daños que se han causado. Preguntarle si se va a dar algún tipo de presentación de trabajo al respecto, de diagnóstico de cómo se lleva a cabo esto. Y lo voy a poner en claro, el tema del Tratado de Libre Comercio del TEMEC también se pudiera estar, integrando este tema, a propósito de que por lo menos hasta ahorita está integrado por México, Canadá y Estados Unidos. Sería mi primer tema. Pausa rápidamente. Eso es algo importantísimo que acaba de decir Ken Salazar. Ya les había dicho aquí cuando hemos hablado de las mineras canadienses, justo se los expresé. Hay que darle esta información a la presidenta, que cuando se haga la nueva negociación del TEMEC, que se revise la cuestión de las mineras, porque pagan muy pocos impuestos, a pesar de que lo hacen, por la cuestión del TEMEC, ahí se aprovechan por esta cuestión. Entonces, que se modifique esa sección de las mineras canadienses, porque sí es una robadera tremenda. Y recuerden que ellos, la mayoría de lo que se quedan, pues son los minerales, porque imagínense ser México de los mayores productores de plata y luego sobre todo los nuevos descubrimientos de oro, pero están todas estas partes que se han descubierto. Bueno, pues las mineras canadienses son las que tienen las concesiones.
Entonces hay que buscar ese detalle y qué bueno que lo mencionó Ken Salazar. Le comentamos a Marat sobre el caso para que pueda revisarlo y también en la última reunión que estuve en Pasta de Conchos, ahí los mineros me plantearon esto. Ahí en particular en las minas de carbón hay muchas minas pequeñitas, hay minas grandes pero también hay minas pequeñas, como era el caso del Pinabete, y también es importante que se cumplan los derechos de los mineros, que pues es una profesión de alto riesgo, un trabajo, un oficio de alto riesgo. Entonces se lo plantea Marat y lo está analizando para ver qué podemos hacer para proteger aún más a los mineros. Y por otro lado, sobre las minas canadienses, en efecto, me tocó hace ya muchos años en San Luis Potosí, cuando terminó el plantón de reforma, se hizo el 2006, se hizo el gobierno legítimo con el presidente López Obrador. Ahí hizo un gabinete del gobierno legítimo, a mí me tocó ser secretaria del Patrimonio Nacional. Y ahí se hizo la defensa en su momento en el 2008 de la reforma que querían hacer Calderón para privatizar Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero también nos daba tareas territoriales el presidente. Entonces a mí me tocó estar en Querétaro y San Luis Potosí con Pedro Centeno, hoy diputado, en su momento director del ISSSTE. Y en aquella época pues íbamos a San Luis Potosí y estaba justamente el movimiento de la minera San Javier, una minera canadiense que terminó con el cerro que es el escudo, el Cerro de San Pedro, que es el escudo de San Luis Potosí. Ese cerro ya no existe. Recientemente, ahora que fui a San Luis Potosí, entre quienes nos recibieron en el aeropuerto estaba un compañero que tuvo que pedir asilo a Canadá por la persecución que tenía del entonces gobernador de San Luis Potosí, de Los Santos, creo que se llamaba, en contra de los activistas. Y desde entonces decíamos que las mineras canadienses pues tienen que cumplir lo que cumplen en Canadá, cualquier empresa, y es parte del tratado. Que se instale en México pues tiene que cumplir, claro, con las características legales de cada uno de los países, pero ambientalmente tiene que cumplir con lo mismo. Ahora la minera San Javier está por cerrarse ya se llama de otra manera, ya no es San Javier. Ahora que fui a San Luis Potosí, el gobernador me comentó pues que ya se requiere el cierre. Entonces le comenté justo a Alicia Bárcenas que se revisara, porque para cerrar una mina a cielo abierto, pues requieren cumplir con todas las condicionantes ambientales que se plantearon en su momento. Entonces es lo laboral, son los trabajadores, y también es lo ambiental, que deben de cumplir cualquier minera. Y está la revisión constitucional que mandó el presidente, que tiene que revisarse porque las minas a cielo abierto son diversas. Entonces hay que hacer una revisión en particular, como se presentó la reforma constitucional, pero sí, desde el gobierno de la República vamos a garantizar lo que nos toca en los derechos laborales y la protección ambiental de las minas. Gracias, presidenta. Palabra clave, o palabras mejor dicho, tienen que hacer lo mismo como si estuvieran en sus naciones, y aparte porque está en el tratado. ¿Por qué es lo que pasa? Bueno, pues estas empresas, aparte de las mineras canadienses, una empresa estadounidense muy famosa que pasó, se conoció mucho por la cuestión de calica, lo que estas extracciones de piedra caliza, bueno, un ecocidio tremendo, y ellos querían hacer negocio, querían seguir destruyendo, y ya, pues el presidente los agarró en la movida, los suspendió, les mandó la Guardia Nacional, les mandó el Ejército, y pues ya lo declaró como área protegida. Eso mismo haría el gobierno de Estados Unidos, eso mismo haría el gobierno de Canadá, pero fíjense,
Eso sí, no lo hacen en sus naciones, pero en México, con estos neoliberales, pues a explotar todo para sacar los recursos y llevárselos. Así, en pocas palabras, esto fue lo de hoy. Hace una semana que dijo la presidenta, mineras canadienses en la mira. Sheinbaum pide elevar las inspecciones. Aparte de lo que acaba de mencionar, bueno, ¿qué pasó hace unos días? Reaccionó la presidenta a la muerte de 3 trabajadores de la mina Media Luna, propiedad de la canadiense Torex Gold, por inhalar monóxido de carbono. Criticó este viernes el comportamiento de las mineras canadienses en México tras un accidente que dejó 3 muertos el jueves en Guerrero, por lo que avisó que el gobierno elevará las inspecciones. Les digo, son unos hipócritas estos canadienses, porque ellos, sobre todo, y el gobierno de ahorita de Joe Biden, muy ambientalistas, muy pro verde, pero llegan sus empresas y hacen una destrucción tremenda. Aquí lo hicieron con Calica y estas mineras que, bueno, ya no se permite las minas de cielo abierto, que son las que más contaminan. Además de que ellos, fíjense, para que vean esta hipocresía tremenda, por esta cuestión de la destrucción del medio ambiente que sucedió justamente con estas mineras y esta empresa estadounidense Calica, que ningún pseudoambientalista salió. Bueno, ellos a través del TEMEC empezaron a presionar que el Tren Maya estaba haciendo una destrucción tremenda, entre comillas, un ecocidio por la construcción de esta obra maravillosa de la Cuarta Transformación. ¿Sí se fijan? Pero sus empresas, no, ahí no me las toques porque estoy haciendo tremendos negocios, tremenda lana, sacando todo el oro, sacando toda la plata, ahí ni me la toques. Pero sí, el Tren Maya, ese sí, ahí vamos a quejarnos. Y si fueron muchas quejas en el TEMEC, además porque estaban coludidos claramente con la oposición, porque de alguna forma querían tumbar el Tren Maya. Mal vecino y peor socio. Canadienses se llevan riqueza de México por casi nada y todavía regatean impuestos. Vamos a escuchar esta sección de Sin Línea, resumido por esta cuestión que les acabo de leer. La extracción de oro y plata, porque es justamente los metales que más extraen las mineras canadienses, de más de 300 proyectos mineros allá de ese país, y que están expandidos a lo largo y ancho del territorio mexicano, por supuesto que ha causado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades. Justamente pese a las ganancias para las empresas canadienses y el daño al territorio mexicano, acobijadas con el TEMEC, es que solo están aportando al año menos del 1% de los ingresos totales por impuestos que reciben las finanzas públicas. Incluso hay un caso particular. First Majestic Silver inició hace 3 años, 2021, un arbitraje contra su adeudo de al menos $180 millones al SAT. Con la ley minera de 1992, en época de Salinas de Gortari, formó un andamiaje jurídico que ha dado enormes facilidades y privilegios a la minería, a las transnacionales mineras, particularmente las canadienses y las estadounidenses. Justo porque todo el marco regulatorio en México se modificó, alineado con el TEMEC. Entonces allí se establecieron pues beneficios para que pudieran acceder al agua, pudieran acceder al territorio, pudieran tener beneficios en cuanto a cuestiones administrativas, por ejemplo, reducción de trámites, que no tuvieran que realizar pues procesos ambientales, ¿no? Para obtener una concesión minera o procesos de consulta indígena. Entonces, todo esto se adecuó, toda la ley minera del 92 se adecuó de acuerdo a los estándares del TEMEC, justo para facilitar y favorecer la inversión extranjera. Entonces, mexicanos, eso fue lo que sucedió. Esto fue respuesta de lo que hace pocos días el Senado aprobó, donde se le va a cobrar a estas mineras canadienses
1% más de lo que extraen de estos minerales, porque no hay de otra forma de que paguen más, solamente este 1%. Entonces, esto que hicieron los senadores, perfecto, muy bien, vamos en buen camino, pero sobre todo, lo importante va a ser en la próxima renegociación del TEMEC. Aquí se tiene que subirle más los impuestos, o si no, no las quedamos así, desde mi punto de vista, porque es muy poco. Ellos porque todo se arregló antes de que entrara el presidente, es lo que les comentaba. Ya el presidente AMLO, pues lo único que dijo, bueno, pues ya no se va a entregar más concesiones. Y que se repare esta cuestión, porque sí es todavía demasiada robadera con estas mineras canadienses. El PAI, ya se los había mostrado, pero se los vuelvo a describir. El PAI de la repartición de las minas en México, ¿cómo está representado? 60 o 50% son mineras mexicanas. La gran mayoría, el restante 30-40% mineras canadienses. Ya como el 5-10% mineras estadounidenses y luego ya el resto. Y ya se les voy a mostrar eso también nuevamente, cuando visitas Canadá y cuando Canadá te visita. Les digo, es una cuestión lógica, no vas a permitir que en tu país hagan un ecocidio. Y es justamente lo que está haciendo en estos momentos. La presidenta está defendiendo con todo, así lo hizo el expresidente AMLO. Y acuérdense, empezaron a amenazar, sobre todo Estados Unidos, por la empresa de Calica, de Vulcan Materials. Dijo, ¿cómo es posible que vas a expropiar? No se expropió, nomás se suspendió. Se canceló esa compañía, porque así con esas acciones empezaron a amenazar de que con esas acciones que está haciendo el expresidente AMLO vas a espantar las inversiones. Eso es el pretexto, ¿no? Si nos vas a empezar a cobrar más y vas a empezar a cerrar, a cerrar las fábricas, ya no vas a tener más inversiones. Bueno, pues como lo dijo el expresidente AMLO, o sea, nosotros queremos hacer negocio con todas las naciones que sean nuestras naciones amigas, pero también a qué costo. A un ecocidio, ahí sí no se va a permitir. Ahí sí ya no se va a permitir. Y como lo que les comentaba al comienzo, siguen los canadienses con esta idea de querernos sacar del TEMEC. Hay una gran ola en Canadá que quiere a México fuera del TEMEC, alerta la American Society of Mexico. México debe enfocarse en el tema de migración, tráfico de fentanilo y la relación comercial con China, explicó Larry Rubin. Dice, la agenda política y económica de México y Estados Unidos está muy enfocada en la migración. Bueno, hay una gran ola, ya hemos escuchado a los primeros ministros de Canadá que se empezaron a sumarse para querernos sacar, y luego, bueno, Justin Trudeau, la arrastrada que le pusieron, pero por esta cuestión, mexicanos y mexicanas, hay que tener en cuenta y estar siempre informándole a la presidenta de alguna forma. Ya lo hizo Ken Salazar, presionarla. Oiga, presidenta, cuando se vaya a hacer la renegociación, hay que tener en cuenta estas mineras. Primero, nos quieren sacar. Segundo, pagan muy poco de impuestos con el TEMEC. O sea, todavía le regatean con este pretexto de que no, nosotros llegamos y ponemos casas y de ahí se zafan muchas cosas. Entonces, si no, nos vamos a ir ahora sí que a la mala. Ahora sí expropiar sería la respuesta. ¿Nos quieren sacar? ¿No quieren pagar más impuestos? Bueno, pues ya las expropiamos. Que al cabo ya que se hagan minas mexicanas, y ahora sí, como lo que hizo el presidente AMLO con el litio, y ahora sí todo va a ser para los mexicanos. Entonces, bueno, ese es desde mi punto de vista, ¿verdad? La presidenta y el expresidente AMLO siempre han sido han sido fuertes y directos, pero también lo han sido
¿cómo es la palabra? Han sido muy diplomáticos, no quieren irse al extremo, pero bueno, yo sí me iría, sí quitaría, sí expropiaría estas mineras, serían de México, y además, bueno, si dicen que espantamos las inversiones, bueno, pues ahí está China, así de fácil, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información, compártanlo, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato, saludos.